lo que sí realmente pasa en muchos de estos casos es que descubrimos que en el proceso muchos de los conceptos están siendo deturpados o utilizados de una manera bastante con mucha leviandad y con poca profundidad. Y entonces descubrimos que los aspectos son muy polisémicos, ¿eh? Mi nombre es Rubén Pecchio y soy de Panamá, aunque he vivido buena parte de mi vida en Brasil y ahora estoy viviendo aquí en México. Y bueno, soy arquitecto y mi interés es que ustedes perciban este tema que les voy a presentar como un tema relevante para sus ciudades. Mi tema de investigación acá en el IPN se llama De la renovación a la regeneración urbana. Es una metodología taxonómica de intervenciones urbanísticas en tres casos latinoamericanos en ciudades de Panamá y Recife. Eh, Estrategias de intervención en áreas urbanas deterioradas, que es uno de los principales problemas que tienen las ciudades, sobre todo después de una cierta edad, de los propios administradores públicos, las comunidades, las ciudades tienen ese tipo de problemas y sobre todo más a partir de la Segunda Guerra Mundial, el contexto de la pobreza que dejó la Segunda Guerra, las situaciones que dejó en Europa y también hasta en los países donde fueron vencedores. Es un error pensar que un país vencedor en una guerra queda impune o queda inmune a las circunstancias de estos eventos. Y justamente a partir de los años 50, una serie de autores, como están aquí, Collian, Jacobs, Grebler, varios, son alemanes, son americanos, son ingleses, son economistas, son una variedad enorme de investigadores, se dedicaron a discutir los problemas que se habían generado en las ciudades. Sin embargo, la lógica, como fue montada esta política pública de renovación urbana, tendió a hacer un arreglo también entre sectores dominantes de los bancos, de las empresas constructoras y de algunas inmobiliarias sobre cómo tomar dinero público para intervenir en las ciudades, pero no necesariamente para resolver el problema de las personas. Se da un proceso intenso de expulsión de las personas más vulnerables de sus residencias. Hay un gran proceso de demolición de las unidades de los barrios más pobres y hay una sustitución de los usos en vez de tener inclusive el uso de la habitación como una de las cuestiones más importantes que estaba en la política. Hubo centros comerciales, hubo grandes avenidas, hubo universidades, hubo una serie de intervenciones que no estaban contempladas dentro de la lógica del plan. Y eso llevó inclusive a un dato que es bastante, y es reconocido, está dentro de los documentos de las autoridades públicas de los Estados Unidos en ese periodo, donde casi 400.000, más de 400.000 unidades fueron demolidas o destruidas y apenas 10.000 unidades fueron construidas para estas familias. Eso generó en la propia sociedad americana muchas críticas y muchas formas de tachar ese tipo de intervención, como le dice el autor James Baldwin, como una política de exclusión de los negros de la ciudad. O como dice el autor alemán Kessler, que trabajó muchos años en Estados Unidos, que era la era del bulldozer, que es aquel tractor que es enorme y que destruye todo. O como decía Barocio también en ese mismo sentido, o el llamado working ball, o sea, aquella bola de hierro que destruía las casas, como habla Hoffman en su trabajo sobre historia de la ciudad. Un paréntesis bastante relevante y que quiero que lo tengan en mente siempre. Las investigaciones, cuando las iniciamos, ellas no son solamente un camino de una línea recta. Mi tema de investigación inicialmente buscaba, por ejemplo, hacer un análisis de desempeño de esas intervenciones. Sin embargo, en las discusiones que tuve con mis directores, que son el doctor Ricardo Maturano, mi director en Brasil, que es el doctor Silvio Méndez Sanchetti, y mi asesor, el doctor Guadalupe Martínez, llegamos a la conclusión que mi trabajo no podía todavía llegar a un análisis de desempeño por una serie de factores que impedían eso, y la primera era que teníamos que hacer una definición o una clasificación más clara de lo que eran ese tipo de intervenciones, porque como ven, las ciudades que están ahí en la pantalla, ciudades donde pero la forma como las por ejemplo, en Bolonia, que es un lugar icónico y emblemático sobre tipo de intervención, o las intervenciones que se tuvieron en el posguerra en Berlín, en Londres, o las intervenciones que hubo en Baltimore en relación a su economía y su forma de desarrollar los aspectos de valorización de esas áreas, son todas distintas. Entonces, esa taxonomía, esa forma de clasificar, taxonomía, para explicarles, es un modo de aprender la realidad, es una clasificación científica a partir de esa clasificación de individuos o
procesos a partir de una semejanza o de una evolución. Nosotros teníamos una renovación urbana que comenzaba a ser discutida, en paralelo también comenzaba a hablarse de la rehabilitación urbana y también posteriormente otros conceptos fueron agregándose. En los años 70, por ejemplo, la revitalización urbana, la recualificación urbana y la regeneración, todo eso venía a tona y se hablaba de eso de una manera bastante natural. Sin embargo, el tema o el territorio o el terreno donde esas discusiones se daban no era tan formal y tan organizadito como ahí esa cajita que está ahí, estas son las intervenciones. En realidad era un territorio bastante amorfo, bastante difícil, era un terreno pantanoso. ¿Por qué? Porque habían los llamados usos polisémicos de estos conceptos. ¿Qué es una polisemia? Es cuando tú tienes un término, un vocablo de una lengua que puede significar varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, un banco puede ser una institución financiera, un banco también puede ser un lugar donde te sientas. Una carta puede ser una carta donde tú escribes, una carta para tu mamá, o puede ser también una carta de baraja. Esos usos polisémicos de estos términos llevó a ciertas confusiones y a bastantes discusiones. Y eso lleva a las disputas de contenido, como habla Delgadillo, y a los traslapes conceptuales y a los sinónimos o al uso de sinónimos sin mucha conexión. Eso significa que este trabajo tiene como aporte, justamente en el campo conceptual, contribuir con la elaboración de una estructura taxonómica, una estructura clasificatoria que identifique el carácter y clasifique las distintas acepciones de estas intervenciones urbanísticas. En términos metodológicos, esperamos llegar a una herramienta metodológica de clasificación y orientación para que especialistas y académicos y estudiosos puedan utilizarlas para su desarrollo de sus trabajos. Para justificar este estudio, nosotros tenemos tres aspectos que son relevantes. Las ciudades, primero, son organismos complejos, agregan valor a toda la cultura de la sociedad, tienen el conocimiento social acumulado en eso, en los centros urbanos se acumula el conocimiento y eso da un patrimonio, eso es un importante patrimonio social. Entonces es importante que cuidemos de ellas, sobre todo en los centros urbanos, en las áreas centrales. Y por otro lado, la sostenibilidad es otro aspecto importante porque está demostrado en Alemania, por ejemplo, la investigadora Schedtke, que es una investigadora alemana, dice que lo probó científicamente con un estudio de que invertir, por ejemplo, en los centros de la ciudad o en la ciudad existente, como le llama Nuno Portas, el portugués, dice que es más sostenible que estar ampliando la ciudad de una manera continua. Por eso hablaba mucho sobre el trabajo de Monse la semana pasada. Y por otro lado, Víctor Delgadillo dice que conceptos no son neutros y ni despolitizados, y su uso y apropiación responden a visiones ideológicas sobre el mundo y el desarrollo y sus posturas políticas. Y eso agrega un elemento de la importancia de la política urbana. ¿Cómo vemos entonces esto en Latinoamérica? O sea, en el caso que voy a analizar, vamos a estudiar dos casos en Panamá y un caso en Recife. Sin embargo, también otros casos serán, vamos a decir, testados. La herramienta será testada también en casos en Europa y en casos en América Latina, como Quito, Buenos Aires, México. Pero la herramienta va a hacer justamente esa experiencia en el caso de Panamá, por ejemplo, en la cinta costera, que es una intervención pública, pero que costó 1.023.000.000. ¿Cómo Panamá podía decidir utilizar $1 billón, 1.023.000.000 para una intervención pública, que es un parque público, una ampliación vial, pero que también se tornó un parque lineal, pero que costó muchísimo dinero? O, por ejemplo, la intervención en Recife, que tiene un carácter más de proceso en que varias administraciones y involucrando actores privados generaron transformaciones vamos a decir, en el núcleo central que originó la ciudad. O, por ejemplo, en la costa del este, que es una intervención privada, pero una intervención privada que costó $400 millones. O sea, un privado hizo una inversión y es una inversión que está muy vinculada a la lógica de financiarización de la ciudad. O sea, son intervenciones que están hechas mucho más para extranjeros que para nacionales de Panamá. O sea, ¿cuáles son las conjugaciones que se pueden hacer a partir de estas visiones de las intervenciones urbanas que se pueden categorizar? Pues en la cinta costera, evidentemente, para ya nuestros estudios, es una recualificación. En términos de Recife, el barrio de Recife, que es el núcleo originario de la historia de la ciudad, es una revitalización. Y en el caso de Costa del Este, es una renovación urbana con certeza. Pero, ¿quién tiene esa bola de cristal para decir qué es lo que es? Entonces, por eso nuestro estudio tiene un énfasis sobre cómo caracterizar eso. Pregunta de investigación sería: ¿cuáles son las diferencias y semejanzas entre las intervenciones urbanas en las ciudades de Panamá y Recife con base en análisis de las dimensiones y variables taxonómicas que se ajustan a estos conceptos que estamos analizando? Y el objetivo sería aplicar una metodología de clasificación de intervenciones urbanas en los casos de la ciudad de Panamá y Recife, asociadas a estos conceptos, pero con un sentido en que se desarrolle un análisis de parámetros taxonómicos o clasificatorios. Los objetivos específicos, entonces, sería elaborar primeramente una matriz conceptual apoyada en análisis cronológicos según la literatura consultada,
Eso nos llevaría entonces a determinar dimensiones y variables con base en esa matriz conceptual para fundamentar una herramienta clasificatoria. Posteriormente, modelar y intentar hacer cómo testar la herramienta taxonómica apoyada en esas dimensiones y variables y después aplicarla a la metodología taxonómica, aplicar esa metodología taxonómica a los casos de estudios en Panamá y Recife. Y como les dije, también estamos trabajando con el análisis de eso en relación a Bolonia, a Quito y a la ciudad de Lisboa. Los insights son aspectos que surgen en tu investigación y que son marcantes para definir el rumbo que esa investigación va a tener. Entonces, uno de los insights que tuvimos fue justamente entender que el análisis cronológico nos permitía encontrar diferencias y semejanzas entre cada uno de estos procesos. Y posteriormente descubrimos el trabajo de Colantonio y Dixon, es un italiano y un inglés que trabajan en Inglaterra y que descubrieron esa lógica de cómo clasificar o cómo organizar una clasificación cronológica sistémica sobre las intervenciones. Y posteriormente, otro insight que fue muy importante fue el trabajo de Justyna Przybojska, que es una polaca que trabaja sobre revitalizaciones, pero ella dice que en el proceso hay análisis de prioridad, o sea, cómo se fue alterando el enfoque cronológico de estas intervenciones, que pasó de espacio, de enfocarse en espacios físicos para espacios o para el foco más en las personas, en vez de ser en lugares, estar más vinculado a las personas. Y eso es importante porque eso cambia también la lógica de cómo lo vas a implementar. Y finalmente, otro insight que fue fundamental fue entender la diferencia entre proyecto y proceso. Esto dentro de la lógica de los autores brasileños Barros, Silva y Melo, que establecen cómo se incrementó el método, o sea, cómo las metodologías fueron sofisticándose y ganando otras esferas. Y aquí, en la imagen que ven aquí, lo pueden ver claramente cuando de West End, en Boston, y donde dice, de una comunidad o de un barrio obsoleto, tenemos ahora un nuevo plan. Y como ven, el plan tiene completas características distintas y no tiene nada que ver con el origen, con la historia, con la identidad, con la construcción de algunos elementos que estaban en la sociedad antigua. Y, el diseño de la investigación, porque es importante la imagen esta que tiene el niño ahí viendo la destrucción en una de esas intervenciones de renovación. Así está el investigador cuando se ve frente a una, a una investigación si no tiene su diseño de investigación. Entonces, a partir de la lógica de Sampieri, entonces nosotros tenemos un enfoque mixto, o sea, porque vamos a analizar los datos cualitativos que estamos discutiendo ahora sobre esas intervenciones y también vamos a utilizar bases de datos existentes, que son bases cuantitativas para poder analizar el proceso. Y el tipo de investigación es explicativo, o sea, porque vamos a explicar un fenómeno post facto y sus causas para generar entonces entendimiento. Este tipo de investigación son realmente bastante estructuradas y tienen mucho sentido en la construcción de una serie de identificaciones y de comprensión sobre el fenómeno. El diseño es un diseño no experimental porque realmente no vamos a construir una intervención en un bar, en una ciudad para poder analizarlo. O sea, vamos a partir de una descripción o de un análisis sin controlar el ambiente, a observar el ambiente natural de cómo estas intervenciones fueron elaboradas. Y finalmente la ubicación es longitudinal, porque los datos serán colectados en diversos periodos a lo largo del proceso histórico. Este es un panorama, un pantallazo general sobre los conceptos y los análisis cronológicos. Primero es un alcance temporal, porque va a ser en función de varios años, el longitudinal. El alcance espacial será entonces a partir de estas localidades en Panamá y en Recife. Pero aquí en este análisis cronológico, aquí en esta línea de tiempo, entendemos aquí palabras clave sobre cada una de estas, vamos a decir, intervenciones o estrategias de intervención. La renovación urbana, entonces, la podemos caracterizar como un tipo de intervención donde la palabra clave es demoler. Después, construir todo nuevo, sustituir completamente los diseños, la tipología, la morfología, y renovar el padrón de ocupación completamente. Ya las otras intervenciones tienen un carácter distinto a la renovación. Ellas son más preocupadas con la readaptación, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación, rehabilitar el tejido urbano, o sea, restaurarlo de una manera que se preserve el patrimonio en vez de demolirlo y también se garantice más habitabilidad para las personas que viven ya en el lugar. Ya la revitalización incorpora, además de esos aspectos que fueron colocados en la rehabilitación, ellos también colocan aspectos en la importancia de articular e incentivar aspectos de la dinámica económica sostenible. Y la recualificación entonces pasa a tener la resignificación de lugares que ganan un nuevo sentido, reintroducen cualidades y valorizan el espacio público. O sea, las intervenciones de recualificación son bastante acentuadas en los espacios públicos. Y la regeneración urbana es una que yo considero la más compleja de todas, es la más sofisticada y ella pasa por desde restitución de la gobernanza comunitaria local, restablecer funciones, construir entidades de gestión o construir también mecanismos de cómo financiar el proceso a partir de los agentes locales. O sea, es más compleja, la han desarrollado mucho
más en Inglaterra, pero es bastante marcante también en otros países. Y aquí es rápidamente solo para mostrarles cómo se construyó el aspecto teórico, conceptual y cronológico. Aquí por cada periodo tienen ustedes la composición de los autores que fueron investigados para construir los conceptos sobre cada uno de estos términos, porque estos términos, como les dije anteriormente, son muy y muy observados como si fuesen sinónimos cuando no son. Y entonces aquí están mis definiciones ya establecidas. Algunas son en función de la lógica de cómo algunos autores la construyeron, otras tuve que hacerlo en la construcción de varias otras contribuciones que se dieron, pero yo tuve que hacer ese diseño, fue una contribución mía, por ejemplo, en la renovación urbana, que es la parte más pantanosa que se encuentra, no existe así un concepto muy sólido sobre eso, no se puede pisar firme ahí, entonces es importante que algunas contribuciones fueron hechas justamente por esta investigación. Aquí comenzamos a ver cómo se estructuran las dimensiones de la taxonomía, o sea, la importancia de la escala urbana, la importancia de la prioridad del objetivo, la importancia de la estructura morfológica, si es preservada, si no es preservada, si es muy vinculada a patrones distintos a lo que era la propia lógica y la historia y la identidad del lugar, el resultado tipológico, o sea, cómo los edificios van a comportar o no un diseño que está adecuado o no en función de la lógica como se usaba en ese periodo anterior a la intervención, el enfoque de implementación, o sea, los que van a intervenir. O sea, es el Estado, es el gobierno, es una público-privada, o sea, cómo se completa. Y aquí yo hice dos modelos distintos para estructurar este diseño. Y a partir de ahí tengo, por ejemplo, esta lógica en que tenemos la dimensión de la escala, la dimensión de la prioridad, la dimensión de la morfología, perdón, de la tipología y de la implementación. Y a partir de ahí entonces vamos a ir analizando. Aquí ven, esa imagen es bien característica. Ustedes pueden observar cómo era bastante voluntario el proceso de la renovación urbana, o sea, cómo la gente tenía que salir de las casas. Y aquí la estructura de la renovación urbana, como ya tiene una más o menos diseñada, no lo voy a exponer porque tardaría muchísimo explicarles cada uno de estos aspectos. Y aquí el otro modelo, la otra matriz que también es más sofisticada porque ella tiene inclusive los lugares o los propósitos y las formas como se aplicaron estas intervenciones. Aquí en el caso de la renovación urbana, le estoy dando un ejemplo, son 5 ejemplos que tendría que mostrar. Y aquí es la forma como, por ejemplo, desarrollamos la metodología propuesta. Esta es la última filmina y donde tenemos ahí el desarrollo conceptual, como ustedes lo ven la primera fase. Esa fase ya está concluida. El desarrollo de las dimensiones, donde la estamos trabajando en paralelo con la definición de parámetros de clasificación. Esas son las 3 etapas que hemos avanzado, están ahí en el campo ese medio rojo así. Ya avanzamos o estamos trabajando en ella. Y posteriormente vamos a desarrollar el modelaje de la herramienta y el análisis de la interpretación, que deben darnos una cosa parecida con esto como uno de los elementos. Y ese es más o menos el trabajo que estamos desarrollando en esta investigación de la renovación a la regeneración urbana. Gracias. Según, pues, como tal su experiencia, ¿qué ciudad cree que, digamos, tiene como mayor grado de problemáticas para hacer como lo que su merced nos contaba, lo de los tipos de rehabilitación urbana? Pues, ¿cuál cree que es, qué ciudad cree que tiene como mayores problemáticas? Buena pregunta. Gracias por la pregunta. Mira, las ciudades son organismos vivos. Como un organismo vivo, nosotros, nuestro cuerpo, va transformándose. Y en esas transformaciones, evidentemente que hay situaciones en que la ciudad debe enfrentar algún cambio. Y esos cambios tienen que ser muy bien pensados porque ellos pueden llevar a renovaciones, que tienen una forma de hacerla, o pueden llevar, por ejemplo, a revitalizaciones, o sea, la forma como podemos equilibrar el patrimonio, cómo podemos incluir a las personas que viven ahí, cómo podemos hacer con que se genere recursos para que eso no tenga el peso todo única y exclusivamente en el poder público, y cómo podemos hacer una regeneración que tiene otra complejidad y otra lógica también, donde los actores necesitan tener madurez para poder acertar en esas intervenciones. Las ciudades todas van a necesitar siempre un tipo de intervención. Algún tipo de intervención siempre será necesaria, pero basta entender también cuál es el tipo de intervención, a qué debemos atender, si es a remodelar completamente, destruir todo lo que había porque es una situación que ya no permite que se mantenga, o si debemos preservar, o si debemos restaurar, o si debemos mantener un poco esa memoria, esa identidad. Inclusive, por ejemplo, en los casos que hablamos de los Estados Unidos, no solamente se perdió el modelo o el diseño o área, el área construida, se perdieron relaciones sociales, se perdieron la construcción de algunas entidades que las organizaciones sociales tenían en esos lugares, porque fueron mandados
para que se fueran a los fines del mundo. Entonces, esas comunidades siempre son las comunidades más vulnerables. Y siempre pasa de que este tipo de intervenciones muy radicales son especialmente justamente en comunidades que son las más vulnerables. Qué curioso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que las ciudades siempre van a tener necesidad de esas intervenciones. Pero ¿cómo vamos a decir si va a ser una renovación, una rehabilitación, una revitalización o una regeneración? Pueden ser diversas formas de intervenir. Acaba de decir el profe Rubén, que es una apreciación muy importante. No se imaginan, digamos, que el tema de contextualizar y poder establecer marcos conceptuales para poder tomar una tesis o poder tomar una investigación. Y él muestra un ejercicio muy juicioso donde toma cómo a partir de diferentes autores la misma temática se ve o se aborda con una forma muy distinta. Y Latinoamérica se caracteriza por tener elementos muy distintos y ver las ciudades muy distintas y el ejercicio muy distinto. Y también es importante, digamos, que ustedes establezcan esa relación entre lo que se entiende o los conceptos que se entienden desde el marco europeo o norteamericano versus lo que se entiende en el marco latinoamericano. Los conceptos urbanos son muy diferentes. Y digamos que por decir algo, entrar a estudiar, por ejemplo, cuando Jane Jacobs habla sobre lo que comentan de renovación, es muy diferente a lo que se hablaba en Estados Unidos en esa época y lo que se habla en Latinoamérica para el momento. ¿Qué es importante establecer? Como lo dice el profe Rubén, pues la ciudad es un elemento vivo que se transmuta. Pero también tengan cuidado cuando se habla de esos términos, porque si se habla desde ecología urbana, pues los ecólogos radicalistas nos cogen y nos abrochan y nos dicen la ciudad es lo peor del mundo. Pero esas estrategias y esas dinámicas son importantes que los tengan. Y un factor importante, la ciudad lo hacen los habitantes. Lo físico lo creamos nosotros para el beneficio de nosotros. Esa renovación se enmarca en, como lo mostraba el profe al principio, que la misma palabra, llamémoslo si fuera así, en diferentes ciudades, cambia, pero no cambia en la demolición de edificios, sino en cuáles van a ser esos futuros usos y esas futuras dinámicas de la ciudad a cuál van a llevar. Cuando desarrollaron cuando hicieron el Guggenheim en Bilbao, la estrategia urbana era generar un equipamiento que detonara y pusiera en marco pero eso llevó a que toda la estructura del río tuviera una gran intervención urbana que hizo que Bilbao se pusiera en el mapa. Y eso es importante a partir de lo que hablan, contexto político y tu contexto, esa dinámica. Entonces, en términos ontológicos y semióticos, es decir, creo que son de esas investigaciones que son muy puristas. Me refiero, van mucho a la raíz de la cosa, ¿no? O sea, tratan de explicar unas palabras que uno, y me incluyo, a veces utiliza de manera un poco azarosa, ¿sí? Esto de la rehabilitación, bueno, todos esos conceptos que parecen ser igual, la regeneración y tal, pero que no lo son, y que una investigación de este calibre, que, que me imagino que todavía sigue en el proceso de demostrarlo en términos, digamos, a través de la evidencia empírica. Usted nombra algunos proyectos en varios países y muy interesante, pero sí creo que sienta las bases para una reflexión crítica en los estudiantes y que yo también la critico también en la universidad, y es que los estudiantes utilizan las palabras rehabilitación, regeneración, renovación, no sé qué, de manera como si fuera cualquier cosa, y resulta que desde la investigación cualitativa, que es principalmente la que veo que usted está haciendo, demuestra, al menos de manera parcial, aún mientras termina su investigación, que no son lo mismo, que no son lo mismo. O sea, y eso me hizo pensar en un libro que leí hace varios años, que no me acuerdo pues en detalle todo, pero me hace pensar en volver a la cuna, ¿no? Volver a pensar en las palabras de manera correcta, ¿no? Este libro se llama Cradle to Cradle, ¿no? Remaking the Way We Make Things, ¿no? Este libro que se llama así, ¿no? De la cuna a la cuna, volver a eso de donde iniciamos y cómo se ha venido perdiendo ese lenguaje. Claro, el libro no trata de eso, el libro trata más de un asunto medioambiental y todo, pero mientras estaba hablando, estaba pensando, bueno, ¿por qué no retomamos esas palabras desde el inicio? Pensamos en términos teóricos, qué es lo que significan, y nos replanteamos la forma en la que nosotros como profesionales estamos hablando, en la que estamos planteando nuestras investigaciones, planteando nuestras curiosidades. Lo que sí realmente pasa en muchos de estos casos es que descubrimos que en el proceso muchos de los conceptos están siendo deturpados o utilizados de una manera bastante con mucha leviandad y con poca profundidad. Y entonces descubrimos que los aspectos son muy polisémicos, ¿eh? Muy polisémicos. Y que una taxonomía nos ayuda justamente al diseño de cómo entender. Debemos recordar que las taxonomías fueron, creo que en el siglo XVIII,
el primer diseño taxonómico fue hecho en el siglo XVIII por un cientista botánico llamado Carl Linnaeus, y que un sueco, y que diseñó, por ejemplo, cómo se clasificaban las plantas en todo el universo que él conocía hasta esa época. Y eso me llamó la atención de cómo podría hacerse, porque él decía que había que reconocer las semejanzas y había que reconocer también los procesos evolutivos. Y como yo estaba ya discutiendo la cuestión de cómo la historia había que concebirla y entenderla a partir de cómo eso generaba el cambio en la percepción de las personas. O sea, el contexto era necesario tratarlo. No podría ser simplemente mimetizar los procesos. Entonces, había que entender el contexto de cada una de las ciudades y cada una de las partes de la ciudad, porque son distintas. Vivimos las ciudades son elementos que componen una diversidad de actores y de espacios. No es solamente una cuestión homogénea. El caso de Colombia, Colombia tiene ciudades que me interesa muchísimo, ya he conocido algunas y he trabajado con algunas personas que intervinieron en Colombia, y me parece interesantísimo el caso colombiano porque sí tienen una experiencia que inclusive se ha copiado en otras ciudades de América Latina, ¿eh? Entonces, yo creo que es muy importante también entender la riqueza que tenemos ustedes en Colombia, nosotros en Brasil o en Panamá, el caso mexicano que también arroja una serie de importantes contribuciones, sobre todo en lo que se hace. Yo nunca he visto en toda mi experiencia que he vivido en otras ciudades, he vivido en Nueva York, he vivido en Brasil, pero el centro de México es una cosa impresionante que debemos entender cómo funciona aquello. No estoy diciendo que funciona perfecto, estoy diciendo que funciona con una dinámica. Y entender esas dinámicas representa entender lo que esas sociedades construyen. Y me satisface que lo hayan entendido, lo hayan comprendido sobre cómo entender esas dinámicas es importante para que podamos intervenir como arquitectos dentro de la lógica de la valorización o la mejoría de las ciudades en que vivimos. Muchas gracias por esta oportunidad.